Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, o sea pacto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Podemos decir amén. Levantamos nuestras manos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta noche hay palabra para tu pueblo. Estamos aquí, Señor, nos hemos esforzado para poder llegar a tu casa, porque creemos que una palabra tuya transforma, cambia, Dios mío, y abre puertas, Señor amado, da esperanza y da vida eterna. Ahora, Dios mío, me vuelvo contra toda oposición, contra esta palabra. Te ruego, Señor, que tu gracia y tu misericordia se extiendan esta noche en este lugar, en este auditorio, y también allí donde llega la palabra a través de las redes sociales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos dar un aplauso al Señor esta noche. Le damos la gloria a Él, y puede recibir su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bien, hemos comenzado la semana pasada, gracias chicos de la alabanza, a ver esta palabra que yo he titulado: la revelación debe convertirse en acción. Yo quiero que presten atención, hermanos, porque yo sé que el Señor nos va a dirigir, nos va a enseñar, nos va a instruir en esta noche. Usted no se va a volver, hermanos, sin recibir una dirección de parte del Señor. La revelación debe convertirse en acción. Toda revelación que Dios nos da, revelar es correr el velo, es mostrarnos algo que nosotros no veíamos de parte de Dios, su propósito, su voluntad. Nos prepara para un acto de obediencia. Recibir una instrucción de parte del Señor, recibir una enseñanza de parte del Señor y no ponerla por obra, nos transforma en personas vulgarmente llamadas cabezudas. ¿Hay algún cabezudo por acá? Nosotros a veces le decimos a nuestros hijos cuando son chicos, ¿no? Cuando son grandes ya no, porque ellos ya hacen caso. ¿Amén o no? Pero cuando son niños, ¿no? A nosotros cuántas veces quizás nos dijeron: qué cabezudo, ¿no? Entonces, recibir
una enseñanza, una revelación de parte de Dios, si no ponerla por práctica, no tiene sentido. Por eso toda revelación nos prepara para un acto de obediencia. Es lo que debe seguir a toda revelación, es un acto de obediencia. Hemos estado viendo la semana pasada que Dios habla mucho del despertar. Y cuando alguien se despierta, no es por algunas cosas que nosotros podemos decir, mirá, el hermano se despertó, Dios lo despertó. Porque ¿cómo sabemos que alguien se ha despertado en Dios? Lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, como me pasó a mí y a ustedes también seguramente, aquel día en donde tuvimos un encuentro con Dios. Este hombre, Jacob, dice que estaba dormido, ¿verdad? Y él era un portador de promesas de parte de Dios. Era portador de una promesa que iba a trascender generaciones, inclusive de su sangre vendría el Salvador. Y hermanos, era una persona que desde su nacimiento, inclusive antes, Dios había hablado sobre él. Y a veces nosotros, hermanos, creemos de que por las circunstancias que pasamos temporales, a veces adversas, significan de que Dios no tiene nada que hacer con nosotros, o que Dios se ha olvidado de nosotros. Nosotros encontramos aquí a Jacob en el medio de la nada, en un paraje, podemos decir. Nosotros aquí tenemos muchos parajes en nuestra zona, en un lugar, no era una ciudad, era allí un lugar en el medio de la nada que se llamaba Luz. Y eso es símbolo de una pequeña esperanza. Luz es símbolo aquí en este sentido, donde está escrita la palabra, en este contexto bíblico, tiene que ver con una religiosidad, con un poco de creer en Dios, con un poco de fe de Él, con un poco de esperanza que Él tenía. Pero nosotros nos damos cuenta que después de su encuentro con Dios, Él mismo le cambia el nombre a ese lugar donde Él estaba y le va a poner por nombre, ¿cómo? Betel. Y Betel es muy diferente a Luz. Y hermanos, de esto quisiera que nosotros podamos entender en esta noche y mantener esa esperanza en nosotros. Entonces, la verdad que Dios nos revela, como le reveló a Jacob, no es solo para ser conocida. Y este es uno de los errores que muchas veces se comete dentro del Evangelio. Hay mucha gente. Nosotros cuando no éramos evangélicos, cristianos evangélicos, no íbamos tanto a la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que es así? De vez en cuando, un domingo, sí, quizás para agradecer, o cuando la soga llegaba al cuello. Son muy pocas las personas que iban. Y hermanos, nosotros, y gracias a Dios, tenemos mucha palabra, mucha revelación en este lugar. Y desde el día que yo comencé a congregarme, y desde el día que acepté a Cristo en mi corazón, la palabra me fue revelada. Ahora, Dios no me da una enseñanza, no me permite, déjeme decirle, no le permitió a usted estar sentado ahí o estar escuchando por las redes sociales, o a mí estar enseñando solo para que yo sea un conocedor de cosas. Como se dice vulgarmente, para que vos seas un libro abierto. Alguien que, ¿cómo sabe este cabezón? No. Eso no tiene sentido. Toda revelación, todo lo que Dios nos permite aprender en el Señor, en su camino, es para ser obedecida y para ponerla en práctica. Porque si no, no tiene sentido. Porque es contraproducente aprender algo de Dios y no ponerlo en práctica. Hermanos, es peor que no haber conocido. Así dice la palabra, ¿verdad? Que muchas ciudades donde recibieron, dice la palabra, que no recibieron milagros como una de las ciudades en donde Cristo caminó,
hermanos, se hubiesen arrepentido, pero creo que era Jerusalén, no se arrepintió a la manera que Dios esperaba. Por eso conocer, vemos también en el pueblo de Israel, de que cuando ellos estaban allí caminando en el desierto, pero el Señor les habla de ir a reconocer la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, donde fueron los 12 espías y trajeron aquellos frutos, donde las uvas eran como tamaño de una naranja, y en un palo entre dos traían un racimo de uva. Pero luego de esto, de haber conocido esa tierra que Dios les había prometido, escuche bien, no se me distraiga, después de esto ellos no lo creen. 10 de ellos, 10 de los espías, no hacen nada con lo que Dios les reveló. Y entonces, hermanos, se transforma en contraproducente. Por eso, vuelvo y digo, y escuche bien, debemos darle gracias a Dios cuando Dios nos enseña de Él, cuando nos enseña su palabra. Pero cuidado, que aprender la palabra de Dios y no ponerla en práctica es contraproducente. ¿Está aquí todavía o no? Dice la palabra de Dios que el que escucha su palabra y la pone por obra, lo compararé a alguien que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos y soplaron los ríos y la casa no cayó. Pero aquel que escucha la palabra, que aprendemos de él, pero no la ponemos en práctica, dice la palabra, los compararé a aquel imprudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y cuando vino el viento, cuando sopló el viento, cuando golpeó el río contra la casa, se cayó, y dice la palabra, fue grande su ¿qué? Su ruina. Por eso, hermanos, es importante aprender, y lo que le sigue a una revelación es un acto de obediencia. Esta es la gente que realmente cambia su vida y que realmente ve milagros y ve cosas grandes de parte del Señor. Haciendo un repaso de lo que hablamos la semana pasada, Jacob era un hombre en el medio de la nada, un muchacho que no tenía absolutamente nada. Y yo les decía la semana pasada que a Dios no le interesa lo que tú eres hoy, sino lo que estás dispuesto a creer y a ¿qué más? Y a obedecer. Eso es lo que Dios ve en nuestro corazón. Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrarse, Dios quiere enseñarle todo lo de Él y darle todo lo que Él más pueda, pero según lo que Él ve que nosotros más podemos creer, y número 2, obedecer. Jacob dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y la semana pasada hemos llegado hasta aquí, hermanos, y hemos hablado de que qué importante es saber de que Dios está siempre con mi hermano. ¿Es así o no? ¿Fue así? ¿Ahí llegamos? Qué importante es saber que Dios está con el hermano que está al frente, con mi familia. ¿Así dijimos o no? Eso es bueno, que Dios esté con tu hermano. Pero lo más importante es lo que Jacob entendió y dijo, Dios estaba conmigo. Dios estaba aquí. Y ese aquí tenía que ver que donde estaba Jacob, Dios estaría. ¿Por qué Dios está aquí en este auditorio? Porque estamos nosotros. Y donde nosotros estamos se transforma en una iglesia, porque somos el templo del Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios está conmigo. Ahora, hasta ese punto de encuentro, y recién aquí voy a comenzar a predicar en esta noche, mientras usted va buscando allí en Génesis capítulo 32, métase en la palabra, porque es una noche maravillosa para poder aprender la palabra tranquilo, sin apuro, en una hermosa noche de calma, ¿verdad? Para poder aprender la palabra. Génesis 32,
vaya buscando y ya le digo el versículo, para que usted no lo lea, no le digo todavía. Porque quiero decirles algo primero, escuche bien. Todo lo que Jacob sabía hasta ese día era lo que él había aprendido de su papá Isaac y de su mamá Rebeca. Todo lo que él había aprendido lo había recibido a través de otros. ¿Eso es malo? Diga conmigo, eso es bueno. Diga conmigo, eso es bueno. Pero no me diga usted, mire, hay un dicho que dice: el que se quema con leche ve la vaca y dispara. Hermanos, tener la propia experiencia de saber lo que es bueno y lo que es malo es muy importante. Aunque no es malo aprender que otros te digan o te hablen de Dios, pues yo quiero hacerles un desafío en esta noche. Tu vida no va a ser transformada como debe ser transformada hasta que el día que tú y yo no tengamos un encuentro personal con Él. Usted debería orar y yo debo orar para tener un encuentro personal con Dios. Su papá Isaac le había enseñado muchas cosas importantes de Dios, que si me pongo a detallar me llevaría mucho tiempo, pero voy a decir la más grande. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac en un altar? Isaac, un muchachito, un jovencito que no se sabe cuántos años tenía, pero 12, 13 años, el padre lo va a acomodar en un altar y él dice: ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Y lo termina atando y poniendo a él, y él se da cuenta que su papá lo va a matar, lo va a sacrificar a Dios. Pero nunca dice que él hizo un berrinche, se bajó del altar, sino estaba dispuesto a obedecer, confiaba en el Dios de su papá. Él veía en los ojos de Abraham fe. Esto él iba aprendiendo, pero no era él el que iba a poner su cuchillo sobre él, era su papá. Aquí estaba viendo la fe de su papá. Y él estaba actuando en obediencia, solo en obediencia. Porque en aquel tiempo no era como en este tiempo. Lamentablemente muchas veces los hijos se levantan y levantan la voz por encima de los padres. Ese era un tiempo maravilloso donde se obedecía a los mayores. Ahora, hermanos, Jacob llegó a valorar mucho la bendición y luchó siempre por obtener una bendición. ¿Dónde él aprendió de que Dios bendecía? Lo aprendió de algún lugar, y esa fue su mamá. Mire que dice Génesis 32:26. Jacob dice: y déjame, le decía al ángel, y déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino me bendices. Jacob era alguien que luchaba por las bendiciones de parte de Dios. ¿Cuántos luchan para que Dios le bendiga? Amén. Porque hay bendiciones que Dios espera que nosotros la valoremos, que nosotros la pidamos, que insistamos hasta que la bendición pueda venir. Ahora, ¿por qué Jacob tenía esta convicción de decirle al ángel: no te dejaré hasta que no me bendiga? Porque él sabía que él era portador de una bendición. Y para eso vamos a mirar el capítulo 25 de Génesis, 28 de Génesis. Acompáñeme y vamos a ver cosas interesantes que pasan muchas veces, que llevan a que un hombre pueda tener un encuentro con Dios. Usted y yo, como padres, no podemos obligar a que Dios tenga un encuentro con nuestros hijos, ni obligar a nuestros hijos a que tengan un encuentro con Dios. ¿Sabía usted? No se puede. Pero sí podemos hacer algo, y es poder instruirlos, guiarlos para que ese encuentro se pueda dar y ellos puedan despertar en Dios. Y de ahí en adelante
todo el propósito que Dios tiene se active en gran manera en esos hijos. Por eso la palabra del Señor dice: instruye al niño, al joven, al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. El padre va viendo el caminar, su camino, el camino del hijo, y va tratando de instruirlo. ¿Sabe para qué? Para que un día ese hijo tenga un encuentro con Dios. Y mire que dice 25-28: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dice que, hermanos, Rebeca, la mamá, tenía 2 hijos, ¿verdad? Yo pregunto, ¿es bueno que una madre, o sea, parecía que la familia estaba dividida, ¿no? Que Isaac amaba al hermano, a Esaú, pero Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Muchas veces pasa, ¿no? Nosotros somos 2 hermanos, y yo puedo decir que por muchas cosas que yo he visto en mis padres, puedo ir a reclamar y decir: mi papá me quiere más a mí y mi mamá más a mi hermano. Y seguramente si le preguntamos a ustedes, habrán tenido una experiencia y capaz se la habrán reclamado: él es tu favorito, tu favorita, a mí nomás me reclamás, a mí me pones límites, al otro no. Pero nosotros tenemos que entender que el amor de Rebeca no tenía que ver porque uno era más feo que el otro. No tenía que ver con eso, sino que había algo que Rebeca sabía. Y yo quiero establecer esta palabra en esta noche y decirle a los padres que están aquí y me están escuchando, que es importantísimo comenzar a orar como lo hizo Rebeca. Rebeca sabía algo sobre la vida de Jacob, que solamente ella lo sabía, y que era la única capaz de transmitirle a su hijo algo que ella había recibido. Y vamos a ir al libro de Romanos ahora, en el capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 10. Esta es la historia de esta familia. Dice la palabra: y no solo esto, escuche bien, porque aquí está hablando de las revelaciones profundas de lo que puede hacer Dios con alguien. Recuerden que hasta aquí Jacob estaba dormido, espiritualmente, físicamente, en el medio de la nada y sin nada, y con su hermano Esaú que lo venía persiguiendo. Pero Dios se va a presentar y le va a mostrar una escalera y ángeles que suben y bajan, y que Dios está allí en la punta de la escalera, pero la escalera comienza donde Él está, y Él ahí se despierta. Diga conmigo: se despierta. Y dice: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Él no sabía, él no conocía a Dios hasta ese día. Pero fíjese todo este proceso para llegar a ese día. Y dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre. Bueno, acá está hablando de que Rebeca un día queda embarazada de Isaac, por supuesto. Y dice que el versículo 11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Yo pregunto, un bebé en el vientre de la madre, había mellizos en el vientre de la madre, de Rebeca. Ahí en el vientre de la madre, un niño puede portarse bien o portarse mal. Ahí puede pelearse el uno con el otro. ¿Qué dice usted? Capaz que algunos hasta ahí peleaban, Gracias a Dios que no fueron mellizos, sino hasta ahí hacían lío, ¿no? Ahora, mire, hermanos, cuando hay un propósito de Dios, dice: no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal. Porque dice aún, porque después sí, veo que a los niños nadie les enseña a portarse mal. Después aprenden solo, ¿no? Ahora dice: para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Ellos todavía no habían nacido, y Dios habla de 3 cosas.
Mire qué dice. Dice, conforme para que el propósito de Dios, número uno, propósito, conforme a la elección, número dos, elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Tres cosas, escríbalo ahí. Antes de nacer, propósito, elección y llamado. Impresionante, ¿no? Este hombre que estaba en medio de la nada, en este hombre Jacob descansaba un tremendo propósito de parte de Dios. Este hombre era un elegido de parte de Dios y este hombre sería un llamado de parte de Dios en algún momento de su vida. Pero hasta aquí él estaba como un vagabundo, como una persona sin rumbo en el mundo aquí en la tierra. Ese fue el día en que él tuvo un encuentro con Dios. Por eso, qué importante es poder tener ese encuentro con Dios. Amén. Yo sé por qué se lo digo. Jacob no sé cuántos años tenía, yo tenía 22 años cuando tuve este encuentro con Dios. Y les puedo asegurar que mi vida cambió para siempre. Ahora, fíjese la historia, dice lo siguiente. Dice así, el versículo 11, dice así, conforme a la elección, perdón, vamos un poquito más atrás, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Más atrás dice que Rebeca fue a consultar a Dios. La mamá consultó a Dios. ¿Qué hizo la mamá? Vamos, ayúdeme. ¿Qué hizo la mamá? Escuche bien. Hermanos, qué importante es que los padres consultemos a Dios de cuál es el propósito, el llamado y la elección que tiene sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que lo miremos de una manera diferente. Cuando dice que Rebeca amaba a Jacob más que a Esaú, no es porque como madre, sentimiento de madre, lo quería más. Está diciendo de que ella sabía que en la vida de Jacob había algo especial que Dios quería hacer con él. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, dice que cuando ella fue a consultar a Dios, porque le estaba pasando mal, porque los niños dentro del vientre como que se peleaban ahí adentro. Entonces la madre sufría la etapa del embarazo. Entonces fue a consultar a Dios, ¿qué me pasa? Voy a tenerlo, lo voy a perder, estoy enferma, ¿qué me pasa? Y Dios le responde, como te va a responder a ti, mamá. Dice, se le dijo, y esto es lo que Dios le habló. Le dijo Dios, el mayor servirá al menor. ¿Me escucha? El propósito de Dios está por encima de todo. En aquel tiempo, hermanos, el que primero nacía era el primogénito y el menor tenía que servir ¿a quién? Al mayor. Pero Dios le dice que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Ese es el propósito, es el llamamiento que Dios tiene. Hermanos, cuando nosotros nos metemos en esta palabra y entendemos, tenemos que darle gracias a Dios. Porque usted hoy está sentado aquí. Yo he conocido al Señor porque Él tenía propósito, elección y llamado sobre nuestras vidas. ¿Amén o no? Y mire que dice, Él conocía quién serviría a quién y se lo revela a la mamá. Y el verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién está hablando acá? Dios. Escuche bien. ¿Quién está hablando acá? Dios. Y Dios dice,
a Jacob, ¿qué cosa? Amé. Esto es lo que Rebeca entiende. Rebeca entiende que Dios tenía un propósito especial. ¿Con quién? ¿Con Esaú o con Jacob? Con Jacob. Y podemos verlo a Jacob como el patito negro de la familia, el más cabezudo. Pero Rebeca entendió de que Dios amaba a Jacob. Y dice la palabra, y a Esaú aborrecía. ¿Sabe qué significa aborrecer? Dejar en segundo lugar. Eso no significa que Dios, como Dios no lo amaba a Esaú, de la misma manera que pasaba con Rebeca. No es que Rebeca no amaba a Esaú, pero esto se trata, diga conmigo, esto se trata de elección. Yo quiero que me preste atención, porque yo no sé si usted alguna vez va a poder entender esto con más claridad sobre llamado y elección, sobre su vida. Y dice la palabra que esto es lo que ella sabía. Vamos a Génesis 25 para que usted vea. Génesis capítulo 25, el versículo 21. Dice, y ahora vamos a ver lo que pasaba con el papá de estos dos niños. Y oró Isaac a Jehová, Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Ahí ya estaban peleando, ¿vio? Usted y yo a veces nos quejamos cuando nuestros hijos pelean. Esto en la panza ya peleaban, en el vientre. Y dice, y dijo, dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Qué hizo esa mujer, Rebeca? Fue a consultar ¿a quién? A Dios. Ella ya no decía, ¿para qué vivo si era un embarazo difícil, de alto riesgo? Y el versículo 23, escuchen mamá y papá. Qué importante es cuando hay padres que oran por sus hijos. Y dice la palabra, y le respondió Jehová. Diga conmigo, a mí también me va a responder. Cuando un padre ora por sus hijos, Dios responde. Y dice, 2 naciones hay en tu seno. Ya Dios le dijo que había 2 cosas grandes ahí. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos. Yo dije mellizos, pero eran gemelos. Usted sabe que esa es la diferencia, que son muy parecidos, ¿no? ¿O no? ¿Es así o no? Bueno, dice, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú. Ese sería el mayor. Pero ¿quién era el elegido por Dios? Jacob. Ahora este nació primero. Quiero que levantes tu mano en esa noche, por favor, porque es una noche profética, y yo sé que usted no puede recibir una palabra profética estando en lo natural. Necesita estar en lo espiritual. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, muchos de nosotros hasta aquí quizás hemos llegado como segundos, hemos llegado como no como los primeros. Pero eso no significa que Dios en los próximos días no tenga un propósito grande con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, dice la palabra que después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea, al talón. Jacob salió prendido, hermanos. ¿Sí? Lo sacaban a Esaú, y él salía como el acoplado, enganchado en el chasis, para que usted me entienda. Aunque es medio vulgar lo que digo, pero para que usted entienda. Entonces fue llamado su nombre Jacob al segundo, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces, hermanos, este era lo que Dios le había hablado a Rebeca, su mamá. Y ahora quiero decirle algo muy fuerte, escuche. Aquí hay algo que hay una gran diferencia.
Hay algo que un día el Señor me reveló. ¿Sabe que Isaac, sabe lo que hacía Isaac todos los días? Se levantaba y salía al campo a cazar, ¿sí? Pero ¿sabe qué hacía Jacob todos los días? Se quedaba con su mamá. ¿Con quién se quedaba? Con su mamá. ¿Y sabe qué hacía su mamá? Le contaba todo esto que Dios le había revelado. ¿O no? Cuando estaban a solas, Rebeca le decía: mira, hijo, vos ves que tu hermano Esaú parece ser más fuerte, más poderoso, pero Dios tiene un propósito contigo. Y le hablaba y le decía: un día Dios te va a salir al encuentro. Un día Dios va a hacer algo grande con tu vida. Estate preparado. Y le hablaba del propósito que Dios tenía con él. Y aunque tu hermano mayor es el primogénito, la primogenitura, Dios me habló, va a venir sobre vos. Así que Jacob, escúcheme bien, míreme, Jacob, hijo mío, lucha por la bendición. Lucha, sé un luchador por la primogenitura. Lucha por tu bendición. ¿Me sigue hasta acá? ¿Qué hizo Jacob cuando Esaú venía cansado de andar de caza y tenía hambre? Salió al encuentro y ¿qué le dijo? Hermano, yo hice un hermoso guisado. Esos guisos carreros, ¿no? Y entonces Esaú le dice: convídame. Y Jacob le dice: sí, te puedo dar un plato, pero a cambio de las botas que vos tenés, a cambio de quizá la flecha, el arco, la espada que vos tenés. No, ¿a cargo de qué le dijo? ¿A cambio de qué? De tu primogenitura. Pregunto, ¿por qué Jacob valoraba tanto la primogenitura? Porque había una mamá, Rebeca, que le había enseñado el valor que tenía. ¿Me sigue hasta acá? Ahora, ¿sabe qué contestó Esaú? Quien tenía más afinidad con quién, con su papá. Le dijo: está bien, te la cambio, te la vendo. Y dijo así: total, ¿quién sabe qué dijo? ¿Para qué me sirve ser el escogido? ¿Para qué me sirve ser el llamado? ¿Para qué me sirve estar dentro del propósito de Dios? ¿Para qué me sirve? Y se la cambió. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es no saber la importancia de lo que Dios puso en nuestras vidas. ¿Y quieres saber qué significa Rebeca en la Biblia? Rebeca es una mujer, y la mujer en la Biblia es símbolo de la iglesia. Por eso cuando nuestros hijos se congregan, cuando nuestros hijos reciben la palabra que se imparte desde este lugar, y usted igual que yo recibimos la palabra, Dios nos va, diga conmigo, Dios nos va preparando para un despertar glorioso. Dios te está preparando en este tiempo para un despertar glorioso. Porque viniste esta noche, porque estás aquí, estás escuchando la palabra, y Dios te está preparando para revelarse. Y para que cuando Él se revele, tú tienes que hacer dos cosas. Número uno, creer, y número dos, obedecer. Porque todo lo que Dios se revela debe ponerse en obras. ¿Se acuerda cómo comenzamos en esta noche? Entonces, hermanos, cuando nosotros
le hablamos a nuestros hijos de lo que Dios tiene para hacer con ellos. Los vamos preparando para un despertar. Nosotros no lo podemos despertar. Mire, si Dios me diría a mí, anda a orar por tus hijos y listo, ellos ya se despiertan, sería muy lindo, ¿verdad? Pero no se puede. Solo podemos instruirlo, solo podemos orar, solo podemos pedirle a Dios cuál es el propósito que tienes con ellos. Revélame y poder enseñarles a ellos. Y además, diga conmigo, además, que aunque ellos no quieren muchas veces, traerlos a la casa, traerlos a la iglesia, porque aquí es donde ellos van a aprender el propósito que Dios tiene con ellos. Por eso el diablo sabe que un hijo que no se congrega, un hijo que no viene a la casa, a la iglesia, tiene menos chance de defender de lo que Dios quiere hacer con su vida. Así fue Esaú y vendió su primogenitura. Y después dice la palabra que con lágrimas la quiso recuperar, pero ya no había más oportunidad. Hermanos, el despertar de Jacob, dice que Jacob se despertó. Diga conmigo, se despertó. El despertar de Jacob, todo despertar genuino. Quizás usted cree que todos los que estamos aquí ya están despiertos, todos los que están escuchando están despiertos. Y no, hermanos. Y no se sienta mal por esto, joven. Porque en esta noche yo te estoy tratando de instruir, como tu Rebeca, como tu iglesia, como tu madre espiritual, o como tu padre espiritual, que te prepares para un despertar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que muchos que todavía están dormidos, Dios lo va a despertar? Entonces, hermanos, cuando alguien despierta, ¿cómo sabemos que se despertó? Porque el despertar trae conciencia, trae conocimiento, escuche bien, de la presencia de Dios. Una persona que se despierta o que Dios lo despierta como Jacob, esa persona no duda, no vuelve a dudar jamás de la presencia de Dios. Él sabe que Dios existe y él sabe que la presencia de Dios va con él. Amén. Número 2, no hay despertar sin un encuentro personal con Dios. Y yo aquí lo quiero desafiar. Si usted no sabe cuándo fue el día que despertó en Dios, ore al Señor para despertar. Pídale, Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Porque hasta ese día Jacob conocía lo que Isaac le enseñó y lo que Rebeca le enseñó. Pero ese día, en ese lugar llamado Luz, Jacob ya no iba a decir más: yo conozco el Dios de mi mamá, yo conozco el Dios de mi papá. Iba a decir: ahora yo conozco al verdadero Dios y Él es mi Dios. Él dijo: si tú de aquí en adelante me das alimento, me das ropa, me bendices, me guardas de mis enemigos y me hace volver a la casa de mi padre en paz, entonces, dijo Jacob, tú serás mi Dios. Ya no serás el Dios de papá, ya no serás el Dios de mamá, ya no serás el Dios que un día me salvó de que mi papá me clavara el cuchillo. No, ahora vas a ser mi Dios, un encuentro personal con Él. Ahora dice la palabra que él, estando en ese lugar, se levantó de mañana. ¿A qué hora usted cree que se levantó Jacob ese día? ¿Como todos los días? Quizás los días anteriores Jacob, y esto es muy importante, escuche, Jacob no tenía ni un propósito, no entendía nada. Quizás le gustaba dormir hasta el mediodía o hasta la tarde. Quizás Rebeca tenía que estar diciendo: levántate, hijo, dale. Pero cuando Jacob se despertó, dice que fue muy de mañana. La vida de la persona que se despierta en Dios, escuche bien, cambia. Y quiero dar una palabra sobre tu vida. El despertar con Dios te vuelve en una persona tremendamente productiva. Tú ya no pierdes el tiempo. Las 24 horas del día ya te faltan.
Porque tú cuando te despiertas en Dios, no quieres perder tiempo. Porque cuando tú sabes que Dios está contigo, tú quieres hacer un montón de cosas. ¿Sabe quién es la persona depresiva que no quiere trabajar, que no quiere hacer funcionar su empresa, que quiere que le pasen los años? La persona que le falta presencia y encuentro con Dios. Y no quiero que te ofendas, pero cuando tú sabes que Dios está contigo, sabes que en este momento estoy pensando en alguien que quizás me está escuchando, pero estos días me dijo, yo antes, porque fue a verme en la oficina, alguien que no se congrega todavía, pero estoy ministrando, y me dice, yo ya no tenía más ganas de nada, yo no tenía ganas de seguir con mi negocio, y ahora me volví a tener ganas, y ahora quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. ¿Viste cuando alguien tiene su negocio que inventa cosas, marketing, hace promociones, trae algo nuevo? ¿Es así o no? ¿Sí? Publica, ofrece, se mueve, se levanta, va, le manda mensaje a uno, al otro. Eso porque se despertó en Dios. ¿Cuántos quieren despertarse en Dios? Pero la persona que se va durmiendo, que se va apagando, ya no tiene ganas de nada, todo le pesa hacer. Pero Jacob no se levantó a la tarde, no pasó de largo. Viste que algunos dicen, levantate que se va a hacer tarde para dormir la siesta. No, él se levantó. ¿Sabe por qué? Porque había tenido un encuentro con Dios. Entonces, hermanos, ya termino, solamente déjeme terminar este concepto. Él respondió, tuvo una respuesta inmediata a la revelación de Dios. Y aquí quiero decirles, hay mucha gente a quien Dios le muestra, a quien Dios le habla, y muchas veces lo hizo hasta por mi propia vida, que yo los vi y no despertaron. ¿Sabe por qué? No despertaron porque todo lo que tú vas a hacer debes ponerle una fecha y debes ponerle una hora en el cual lo vas a hacer. Diga conmigo, respuesta inmediata a la revelación. Si usted me dice, el lunes voy a empezar la dieta, y no me dijo qué lunes de qué año, seguramente que llegaremos al 2030 y va a seguir siendo el lunes. Todo lo que usted diga, todo lo que yo voy a hacer, le debo poner una fecha. Si por ejemplo Dios me habla porque tengo una diferencia con alguien, para que vaya a arreglar con esa persona, y yo no voy inmediatamente y dejo pasar y no le pongo el momento, el día, va a pasar una semana, 2 semanas, y luego se me va a ir esa revelación que Dios me dio, esa dirección que Dios me dio, lentamente, y terminaré diciendo, habrá sido cosa mía. ¿Me sigue o no? Si el Señor te dice, tienes que ir a hablarle a tu vecino de la palabra, y no lo haces, al otro día temprano o durante el día siguiente, y dejaste pasar un día, dejaste pasar 2 días, los primeros días el Señor te empuja, te habla, pero a medida que vamos postergando, entonces la voz de Dios se empieza a apagar. Jacob dice, se levantó de mañana, fue una respuesta inmediata. Hermanos, ojalá usted pueda escribir esto: toda revelación de Dios debe convertirse en una acción. Toda revelación debe convertirse en una acción. Porque la fe sin obras está muerta en sí misma. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien tuvo una experiencia verdadera con Dios? Y que no me está, como se dice en el mundo secular, no me está charlando, no me está chamullando. ¿Cómo yo sé que alguien tuvo una experiencia genuina con Dios, o que vive y mantiene una experiencia genuina con Dios? Porque tiene decisiones concretas. Hermano, ya tenés que dejar de decir malas palabras. Ah, sí. Cierto que yo tuve un encuentro con Dios, tengo que dejar de decir. 1 año sigue diciendo. Esa persona no tuvo un encuentro con Dios. ¿Me sigue o no? Porque cuando usted tiene un encuentro con Dios, sinceramente, se lo va a ver tomar
decisiones concretas. El despertar en Dios, cuando Dios se revela a una persona, la revelación trae responsabilidad, te hace más responsable. Jacob, a partir de ese día, escuché bien, no se me canse, dejo un minutito más. Él llegó a la casa de Labán, ¿se acuerdan? De que de ese lugar él fue y llegó a la casa de Labán, quien sería su suegro, ¿sí o no? ¿Y sabe lo primero que hizo? A ver, los jóvenes les va a gustar esto. ¿Sabe lo primero que hizo cuando llegó allá después del despertar? ¿Cuántos jóvenes solteros quieren saber? A ver. Se enamoró de Raquel. ¿Es así o no? La vio y dijo, me enamoré. Ahí estaba su prometida. Pero Dios no le iba a dar hasta que él no despertara. ¿Quieres saber por qué? Pregúnteme por qué, apóstol. Porque solo el despertar te hace responsable y te hace tomar decisiones concretas. Él le dijo a Jacob, le dijo a Labán, me enamoré de tu hija. ¿Qué tengo que hacer? Decime lo que quieras. ¿Quieres que me tire de allá de la montaña, donde vos, lo que quieras? Y Labán le dijo, vas a trabajar 7 años por ella. No te voy a dar nada, solo vas a trabajar por ella. Escuche bien. Y Jacob comenzó a trabajar 7 años. El sol lo quemaba, la helada lo consumía, él mismo lo dijo. Pero el tipo se enfrentaba a los lobos, a los que querían comerle las ovejas, las cuidaba, las protegía. ¿Sabe por qué? Porque él había tenido una experiencia personal con Dios. Hermanos, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, Dios le cambia el chip y lo va llevando a otras dimensiones. Entonces, Jacob se hizo responsable de las ovejas de su suegro. Y esa responsabilidad lo llevó, después de 20 años de servirle a Labán, a volver nuevamente a ese lugar, a esa piedra donde él soñó, con sus mujeres, con sus hijos y con una abundancia de animales y de gente que trabajaba para él. Volvió, como dice el porteño, rebendecido. ¿Sabe por qué? Porque un encuentro con Dios, escuche bien, te activa, te da vida, te hace ir más allá de tus fuerzas naturales, te hace responsable, te hace temeroso, te hace tomar decisiones concretas en la vida. No hace que perdamos las horas del día en la nada. Sí hay un tiempo de esparcimiento, pero tú caminas por ese propósito, tú caminas por esa elección y por ese llamado que Dios te ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, la revelación sin acción delante de Dios produce estancamiento espiritual. El Señor le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes y dale, ven y sígueme. Y él no lo quiso hacer, dijo más adelante. Algunos teólogos dicen que más adelante él lo hizo, pero ya perdió tiempo, no fue uno de los 12. Por eso, hermanos, la inacción produce estancamiento espiritual. Voy a cerrar, hermanos, diciendo esto: conocer mucho y obedecer poco endurece tu corazón. Y lamentablemente yo veo, y lo voy a decir como padre y con mucho temor y con mucho respeto, yo veo a muchos dentro de esta misma casa, Aliento de Vida, los veo conocer un montón de la palabra, los veo que Dios le ha hablado, mire, saben todo lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo. Y eso está haciendo que su corazón se endurezca. Y que vienen al culto y por ahí ya no saben si van a venir y que me aburro. Pero ¿por qué está pasando eso? Porque has recibido tanta enseñanza, tanto conocimiento. ¿Y qué falta? La acción, el accionar, el tomar responsabilidades. Al contrario, hay algunos que todavía dicen: no, me voy a tomar un tiempo, apóstol, después de haber recibido
Imagínense que Jacob se despierta esa mañana y le dice a Dios: qué lindo sueño el de la escalera, pero ya más adelante veo qué hago. Así hay muchos en esta casa. Así hay muchos. Y lamentablemente se están perdiendo un gran propósito, una gran elección y un gran llamado que Dios tiene para ellos. Hermanos, conocer mucho y obedecer poco nos posiciona como desobedientes o como rebeldes. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos, por cuánto vivimos la verdad que Dios nos ha revelado. Voy a parar aquí. Algunos están bostezando. Ante esta tremenda palabra está bostezando. Sería bueno preguntarnos si estamos caminando como Jacob. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha revelado? Y te lo digo con mucho respeto. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque hoy me toca, como Rebeca, como la iglesia, sacudirte y decirte: ve a tu padre para que te ponga las manos. ¿Se acuerda lo que hizo Rebeca con Jacob? Lo disfrazó de Saúl. Le dijo: ve que tu papá te ponga las manos y te bendiga. Y sabe que cuando el padre lo bendijo, dijo que el rocío del cielo y las grosuras de la tierra sean para ti, hijo. Hoy me toca despertar a muchos Jacob. No porque Dios no tiene un propósito contigo, no porque Dios no te ha elegido, porque desde el vientre de tu madre Dios te eligió, Dios te llamó. El asunto es que no haya acción a lo que Dios te ha revelado. Pero esta es la noche para decir: Señor, yo voy a despertar. Póngase de pie, vamos a orar. Alabado sea el nombre de Jesús. Quita rabasaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, levante su mano un ratito y adore. Quita rabasaya. Vamos, despiértate en esta noche. Tú estás en tu casa escuchando esta palabra. Dios te está hablando. Dios te está hablando. No sigas ahí. No sigas ahí. No sigas ahí dormido. Aleluya. Porque Dios te está llamando. Dios tiene un propósito con tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Dios, háblales. Háblales en esta noche. Háblale, despierta, Señor, el espíritu de los escogidos, de los llamados, Señor. En el nombre de Jesús, mientras adoramos, tengamos un momento en su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrando en tu se rompe las cadenas ahora. Ahora. Oh, viene un despertar, viene un despertar. Viene un despertar. Quiero llenar aleluya. Tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero adorar, Dios mío, Dios mío, Dios mío. en tu presencia y proclamar. Aleluya. Los papás que están aquí, vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a consultar a Dios por nuestros hijos y vamos a clamar para que Dios los despierte. Yo me imagino cuando Jacob se fue del lado de su mamá, porque su hermano lo iba a matar. Me imagino a Rebeca orar todos los días: Señor, sal a su encuentro y dile lo que me dijiste un día cuando él era un bebé en el vientre de mi madre. Sal a su encuentro, Señor. Vamos a orar, nombre a sus hijos ahora. Usted tiene sus hijos biológicos. Vamos a nombrarlos ahora mientras adoramos. Nombre a sus hijos. Dígale: Señor, despierta. Padre, despierta a mis hijos. Señor amado, en el nombre de Jesús, necesitamos que tú lo hagas. Ya sabemos que tú los has elegido. Ya sabemos que ellos son tu herencia. Ya sabemos que son
de gran estima. El fruto del vientre de un hijo de Dios, dice tu palabra en el Salmo 127, es de gran estima. Ahora te pedimos que tú los despiertes, Señor. Despierta a los jóvenes de esta casa. Despierta a los adolescentes. Despierta a los niños. Despierta, Señor amado, a aquellos que tú, Dios mío, en los próximos años vas a hacer cosas grandes. Y ahora te pido, Señor, como padre de esta casa, despierta a los ministros, despierta a los hijos espirituales que tú me has dado, Señor. Aquellos que no los llamé yo, tú los llamaste, que tú los escogiste, que tú tienes un plan, un propósito con ellos, Señor. Despiértalos en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria. Oh, gloria al nombre de Jesús. Señor, sal a su encuentro, Señor, los próximos días. Háblales en sueño, háblales en el corazón, háblales por tu palabra. Párate delante de ellos, Señor. Transforma sus vidas, Padre. Clamamos por nuestros hijos, Señor. Clamamos por nuestros hijos. Y Padre, clamamos por todos aquellos que ya han recibido tanta enseñanza, tanta revelación, pero que están dormidos, pero que no han reaccionado, Señor, a lo que tú les has hablado, para lo cual tú los has despertado. Señor, vieron la escalera, entendieron que hay ángeles subiendo y bajando. Señor, saben que tú estás con ellos cuando se proponen hacer algo, pero sí están diciendo: no lo hago porque la culpa es de mi hermano Esaú, que me está persiguiendo. No, Jacob no pensó en su hermano, no echó la culpa a nadie, no echó la culpa a Esaú, no echó la culpa a su condición actual de pobreza económica, no echó la culpa a la soledad, no tenía padre, madre en ese lugar. Escuche, él lo que hizo fue ungir esa tierra y decir: a partir de este día voy a tomar decisiones concretas, a partir de este día me haré responsable, a partir de este día me haré productivo, a partir de este día voy a comenzar a tomar todo aquello por lo cual Cristo me ha aparecido en este lugar. En el nombre de Jesús, dígalo usted: a partir de este día me levanto para tomar todo por lo cual Cristo me tomó. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le aplauden?